Ok. Entonces hoy vamos a ver, continuar repasando algunos elementos en relación a las variables, las unidades de medida y elementos de ese tipo para poder terminar esos elementos necesarios para empezar con el manejo de variables, para trabajar con lo que es chi cuadrada como tal. Entonces, vamos a compartir esta presentación. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Sí, gracias. Entonces, vamos a repasar algunos elementos de estadística descriptiva. Recordarán que esta herramienta de estadística aplicada a las ciencias de la salud o bioestadística es una herramienta básica y fundamental para materias como epidemiología, tanto clínica como epidemiología más enfocada a estudios epidemiológicos, más bien a estudios poblacionales. Entonces es importante repasar algunos elementos de ese tipo para este taller. Entonces aquí tenemos que, para recordar que era la estadística, es el proceso de análisis y descripción de los datos. Entonces en este aspecto la materia prima con la que se trabaja son los datos que se recolectan, se procesan, se reportan a través de tablas, figuras de pastel, gráficas y diferentes tipos de herramientas gráficas y visuales que nos permiten de una manera ágil poder interpretar la información como estadísticas de mortalidad, morbilidad, factores de riesgo, asociaciones, etcétera. Entonces, esto nos facilita que puedan ser interpretados y utilizarse en la toma de decisiones. Todas las tardes vemos diferentes tipos de gráficas e instrumentos de este tipo que nos van mostrando cómo va dándose la pandemia del COVID y podemos ver gráficas de todo tipo, las gráficas de los casos activos, donde se muestran también los recuperados, se muestran los que están cursando enfermedad, los hospitalizados, los fallecimientos, las coberturas, la letalidad, etcétera. Entonces, en salud tenemos que acostumbrarnos a manejar siempre datos, a aprender a interpretarlos, a procesarlos, porque de esos datos y de una buena interpretación de ellos a tiempo dependen también que se tomen decisiones importantes que en epidemiología afectan al gran número de personas. Entonces, por eso es importante que aprendamos a manejar estos elementos y no más bien perderle el miedo y no asustarnos cuando tengamos que ver números, datos o cifras, ¿no? Son útiles para tomar decisiones importantes en salud. Entonces, el área de objeto de estudio es un conjunto de métodos y procedimientos estadísticos que pueden ser desde estadística descriptiva muy básica, como vamos a repasar ahora, hasta modelos estadísticos más complejos que nos llevan, por ejemplo, a regresión logística múltiple para tener factores de riesgo, factores protectores. Pero eso ya es un poco más avanzado. Entonces, la estadística descriptiva
como su nombre lo indica, nos ayuda a ver cómo se presenta un fenómeno o cómo se presenta un problema, y entonces nos permite resumir datos empleando diferentes herramientas como gráficas, tablas, que nos permitan analizar, observar y comunicar estos resultados o esta información para tomar las decisiones que hemos mencionado. Entonces, la bioestadística es la aplicación de la estadística en el área de la salud, y su materia prima, como ya vimos, son los datos. Entonces, en la clase pasada hablábamos que es importante definir cómo vamos a manejar una variable y cómo vamos a obtener la forma de medirla, porque de la forma que obtengamos esos datos, como la glucosa en sangre, la presión arterial, el índice de masa corporal, los estados o niveles de depresión o ansiedad, etcétera, va a depender, pues, que le demos una materia prima adecuada o no a los programas estadísticos que nos van a dar resultados en los cuales nos vamos a basar para tomar decisiones. Entonces, si obtenemos los datos de una manera inadecuada, nos va a llevar a tomar decisiones inadecuadas, y no queremos eso. Entonces, por eso es importante que definamos cómo medir y cómo vamos a manejar una variable para poder obtener esa información de la manera adecuada. Entonces, por ejemplo, en epidemiología, como ejemplo de las intoxicaciones con plaguicidas en México, pues tenemos diferentes tipos de gráficas y figuras para reportar este tipo de datos y números. Entonces, ustedes ahora que van a empezar a revisar también, o ya empezaron a revisar esta información de estadísticas de la magnitud, la trascendencia, la prevalencia de las enfermedades que están preparando en su protocolo, pues habrán visto algunas de estas tablas, tal vez hayan visto algunas de estas, tal vez los documentos que revisaron no presenten tablas y presenten textos con los datos como tal, pero sin duda presentar de manera gráfica una información ayuda muchísimo más a estar leyendo textos y textos de páginas y páginas de información con números que podría llevarnos tal vez a alguna equivocación. Entonces, esto es importante también ustedes en su protocolo, en la parte de el manejo de la información o análisis estadístico, pondrán que van a reportar la información en gráficas, tablas, figuras o alguna herramienta que complemente la descripción del texto que están presentando en su informe. Entonces podemos ver algunas gráficas muy sencillas como estas gráficas de barras, en las que podemos ver, por ejemplo, en el eje de las Y, cuáles son las intoxicaciones más frecuentes o la mortalidad más frecuente por intoxicaciones, y los porcentajes puestos en el eje de las X. Entonces es una manera también de poder ver, por ejemplo, y decir las 3 primeras causas de mortalidad por intoxicaciones en México son por medicamentos con gases tóxicos, sobre todo el gas que se utiliza para las estufas, por ejemplo, y en tercer lugar los plaguicidas. Entonces, en los anuarios estadísticos del estado de Yucatán, que están en el INEGI, por ejemplo, o en las páginas de la Secretaría de Salud o del INEGI, encontrarán gráficas como estas que permiten la interpretación de manera muy ágil. Lo mismo podemos encontrar figuras de pastel para ver la distribución porcentual o el porcentaje de algunas variables pues más simples, como el género, por ejemplo, masculino o femenino, cuando son
dos tipos de variables. Es una gráfica muy sencilla que también se puede reflejar a través de una tabla. Entonces, va a depender de el tipo de variable, de cuántas opciones se tienen en esas categorías y pues del gusto también de algún modo del investigador de cómo representa los datos o cómo se estila presentar la información de ese tipo. Otras gráficas que seguramente ya conocen muy bien tienen que ver con grupos de edad, donde podemos poner categorías que pueden ser decenios o quinquenios de edad y los porcentajes para poder decir, por ejemplo, que se intoxican en primer lugar los menores de 4 años, ocurren accidentes en el hogar con los envases de plaguicidas o con los plaguicidas que no se resguardan de manera adecuada y se pueden confundir a veces con envases de alimentos o bebidas. Y también el otro grupo que presenta el segundo lugar, porcentaje de intoxicaciones con plaguicidas, se da entre los 20 y los 49 años. Y esto está relacionado muy seguramente con la ocupación laboral de agricultores o fumigadores urbanos, controladores de vectores que utilizan este tipo de sustancias en su trabajo. Entonces, solo con ver esta gráfica ya tenemos una información muy valiosa. El pico de intoxicaciones se da en menores de 4 años. Y el segundo pico se observa también en el grupo de 29 a 50 y preferentemente puede ser por actividad laboral. Entonces, eso nos lleva también a saber que podemos tomar decisiones en este sentido. Los menores de 4 años no se van a intoxicar por acciones laborales, sino van a ser por accidentes. Y ya sabemos entonces esta condición y lo que ocurre también acá en relación a la actividad laboral. Entonces eso nos puede permitir tomar decisiones en salud ya con esta información. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario hasta acá? Nada, estamos repasando algunas cosas que ya se hayan visto previamente, pero para que las tengamos recientes en este taller. Ok. Entonces vamos a ver aquí elementos importantes en relación a las variables. En la clase pasada decíamos que era muy importante definir las variables que van a trabajar en sus protocolos, por ejemplo, aislamiento social. ¿Cómo vamos a definir esa variable? ¿Cómo vamos a definir? No me acuerdo cuál era la otra variable que estábamos mencionando también, pero si nuestra variable no la definimos de una manera adecuada, nos puede llevar a una clasificación inadecuada. O sea, clasificar, por ejemplo, sanos como enfermos o viceversa. Y eso no nos va a permitir realizar un análisis estadístico con información certera, sino que no estuvo claro cómo definimos quién era caso, quién era control, quién era expuesto y quién era no expuesto. Entonces, probablemente podríamos llegar a una asociación que no existe o no encontrarla y decir que no están asociadas las variables, pero en realidad estaban mal clasificados los individuos del estudio. Entonces, por eso es importante definir muy bien, que esté clara esta información y que garantice además que sea basada estas definiciones en las de otros estudios. No podemos dar una definición específica y particular que solo nosotros vamos a manejar y que nadie más la utiliza, porque entonces nuestro estudio no va a ser comparable con los de otros, va a ser algo muy a nuestro criterio y eso no es posible en investigación. Entonces, otra forma de cómo van a encontrar los datos, las tablas y cómo van a reportar ustedes en su protocolo. De las tablas más sencillas de reportar las variables son como esta que vemos aquí. De hecho, así va a ser la tabla 1 en los resultados de su proyecto de investigación.
Si tuviéramos esa información, reportaríamos los resultados de esta manera. No los vamos a tener, pero sí ustedes pueden decir que tendrán unas tablas en las que presentarán las características generales de la población. ¿Qué se refiere esto? A lo básico que tenemos que decir de esta población, como cuando se presenta un caso clínico, se dice la edad, pues las condiciones clínicas más importantes, el tratamiento, y se presenta al caso, se presenta el paciente. Aquí tenemos que presentar a la comunidad, al grupo de la población que forma parte del estudio. Entonces, tenemos que poner variables como la edad en años, por ejemplo, índice de masa corporal como tal a través del índice, pero también la podemos poner en sus categorías. Si se tienen diferentes hábitos que son importantes para el estudio, por ejemplo, fumador actual, consumo de alcohol, de drogas, en el caso de los agricultores, años de trabajar en la agricultura y algunos otros elementos, por ejemplo, ascendencia maya. ¿Cómo vamos a poner los resultados aquí o cómo los vamos a ver en artículos? Y vamos a tomar esa información para calcular tal vez el tamaño de la muestra, por ejemplo. En la columna de los valores podemos poner porcentaje si aplica a variables que son categóricas, como las que vamos a ver en este taller para poder hacer los análisis de chi cuadrada y ver si se asocian dos variables. Y podemos tener otro tipo de variables, como por ejemplo la edad en años, que es una variable continua en años, y especificamos que esa variable es un promedio o es una mediana. Y todas las demás pues son categóricas en porcentaje. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, es importante que nuestras variables sepamos si van a ser continuas, si van a ser categóricas, si se reportan a través de promedio, de mediana, del rango, la desviación estándar o como prevalencias o porcentajes. Entonces debemos conocer bien en nuestras variables. Por ejemplo, para eso tenemos nuestra tabla de variables donde están ahí definidas y cuáles van a ser las unidades con las que se van a reportar. Por ejemplo, aquí podemos tener un paciente o un enfermo de sarampión, es aquel que va a cumplir estos 3 puntos. Pacientes con presencia de manchas, de Koplik en mucosa bucal o exantema de 3 o más días de duración, fiebre, tos, coriza, conjuntivitis o IMG específica para el virus de sarampión. Entonces, un paciente enfermo de sarampión va a tener estos 3 puntos. Si no los definimos bien y no nos apegamos a las prácticas, a las guías de práctica clínica, tal vez podemos poner a un paciente como enfermo cuando en realidad no tiene sarampión. O al revés, decir que no tiene sarampión, pero en realidad lo tenga. Es un ejemplo. Entonces, por eso nuestras variables de estudio, las que se trabajan en sus protocolos, deben estar muy claras. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos entonces. Para eso entonces debemos de tener instrumentos de recolección de datos. Algunos de estos instrumentos para obtener estos datos que dijimos que son la materia prima de la estadística descriptiva, que es la base para estudios epidemiológicos y de asociación, podemos tener entonces instrumentos como historia clínica, podemos tener formatos de recolección de datos, podemos tener diferentes tipos de instrumentos
que nos permiten obtener, podemos hacer un cuestionario que nos permite obtener información de los individuos. Esta información puede ser histórica, que nos refleje una exposición crónica, por ejemplo, de años atrás. Puede tener secciones donde hable de exposición reciente o de información en el último año o en los últimos 3 meses o en el último mes, en la última semana. Habrá también algunas preguntas tal vez específicas de las últimas 24 horas, por ejemplo, frecuencia de consumo de alimentos y algunas cosas puntuales que dependerán de cada proyecto. Entonces, aquí es importante que usemos cuestionarios que estén validados o que estén ya reconocidos y aceptados por otros investigadores, que hayan sido adaptados al lenguaje, al tipo de población o al idioma, y que reflejen realmente la medición que queremos hacer. Para esto podemos revisar instrumentos que hayan usado otros estudios. Cuando ustedes estén revisando en su protocolo la metodología, cómo vamos a medir aislamiento social. Entonces revisaremos otros artículos, otros trabajos, cómo han medido esta variable, con qué tipo de instrumento se ha medido y qué tipo de preguntas se hacen para poder medir esta variable. Entonces, podemos tener secciones como esta donde se dice características del entrevistado y podemos poner, por ejemplo, peso, talla, presión arterial, nivel de escolaridad, años de estudio, y vamos marcando aquí, ya ponemos las unidades y vamos rellenando esta información. Es bien importante que la información se colecte de manera adecuada y no dejemos nada en blanco. Esta información después se va a codificar en una base de datos en la que solo vamos a tener números. No vamos a tener letras ni anotaciones, ni que yo anoté aquí que alguna observación o comentario. Eso se quedará tal vez en el cuestionario, pero a la base de datos solamente se van a incorporar números que se van a manejar como datos o se van a convertir en categorías. Ahora vamos a ver. Aquí también la sugerencia es poner las variables de manera cruda o de manera sencilla. Por ejemplo, si ponemos el peso y en lugar de poner la variable continua como acá para poner, no sé, 50, 20, 30 kilos, si yo pongo aquí las opciones de 1 a 10, de 10 a 11 a 20, 21 a 30, etcétera, eso podría tener algunas desventajas. ¿Alguien podría comentar algo al respecto? ¿Qué desventaja podría tener registrar esta variable de peso ya en categorías y no tenerla directamente expresada de manera continua? ¿Alguien lo ha trabajado en algún proyecto o piensa qué dificultades podríamos tener después? Pues tengo entendido que para sacar las medidas de tendencia central, cuando son en categorías así, por ejemplo 50, 59, son fórmulas especiales que complican demasiado la investigación. ¿Sabes por qué? La verdad no sé por qué. Tiene razón su compañera, hacen más difícil trabajar la información, pero también nos pueden hacer perder información. Por ejemplo, si queremos hacer un análisis y ver si ¿qué tal que a medida que aumenta cada kilo de peso, disminuye, por ejemplo, el coeficiente intelectual?
Pero si no tengo la variable de peso en kilos, no puedo explorar esa información. O a lo mejor sí, había yo pensado explorarla en mi proyecto. Es parte de mis objetivos y de mis preguntas. Pero registré mal esa variable. No la pregunté de manera continua en kilos, sino que pensé que la podría preguntar en categorías como se estila ponerle edad en quinquenios o en decenios, y no me percaté que para mi análisis estadístico de correlación y poder decir por cada kilo que aumente el peso, tal vez disminuye el coeficiente intelectual. Entonces, si no pregunté esto y tengo solamente las categorías de peso, no voy a poder obtener esa información, porque si cayó en la categoría de 20 a 29, pues no voy a saber si es 20, 21, 22, 23, 24, hasta 29. Entonces no hay forma de poder ver si va de la mano esta hipótesis que aumenta el peso y disminuye el coeficiente intelectual, como un ejemplo. Entonces, por eso es importante poner las variables de la manera más sencilla, y ya después en la base de datos, si tengo ahí en mi celdita de mi base de datos que el peso es de 25, pues ya puedo hacer una nueva celda y ponerle que es la categoría 2, de 20 a 29, y no pasa nada. Entonces ya tengo esa opción. Pero si de entrada restrinjo esto y lo pregunto directamente en categorías, pierdo esa variable. Entonces, por eso es importante definir cómo cada variable se va a medir, se va a colectar, se va a obtener, porque una vez que yo deje al paciente, deje la comunidad y ya no obtuve la información adecuada, probablemente nunca más la van a poder tener. Entonces se pierde la información. Eso es algo que es importante tener en cuenta. Entonces, lo que preguntamos en nuestro instrumento de recolección de datos, sea una encuesta, sea un formato, sea de la historia clínica, por ejemplo, sea de la base de datos hospitalaria, lo que vamos a hacer es crear nuestra base de datos propia de nuestro proyecto con diferentes secciones estructuradas, y como verán acá hay puros números, solamente números que tienen folio del paciente o del sujeto que participa en el estudio, y tenemos números que corresponden aquí a una actividad enzimática de la enzima de la colinesterasa, aquí a un polimorfismo genético que tiene 3 variantes, homocigoto mutado, heterocigoto o bien homocigoto silvestre, y solo hay 3 opciones. Otras actividades enzimáticas, índice de grasas, por ejemplo, y un índice o intensidad de fumar, que es una variable que se construye con los años de fumar por el promedio de cigarros al año o al mes. Entonces, como se pueden ver acá, entonces en mi base de datos solo tengo números, no tengo anotaciones, no tengo notas, no tengo más que números que reflejan lo que yo medí de cada una de las variables. Entonces, ya con la base de datos capturada de esta manera, sigue limpiar la base, que es verificar que no haya un número que se haya capturado por dedazo o por error, o que haya capturado una variable en una columna que no correspondía, o que incorpore una fórmula de manera inadecuada, o alguna otra situación que pudiera ocurrir. Entonces, la base, una vez que la tenemos de esta forma, la limpiamos de ese tipo detectando errores, y entonces ya tenemos datos que pasan un control de calidad, y podemos entonces hacer una evaluación, un análisis estadístico descriptivo, reportar promedios, frecuencias, porcentajes, rango, el más bajo, el más alto,
desviación estándar, la varianza, por ejemplo, y así poder decir datos, promedios, frecuencias de mortalidad, morbilidad, de vacunación, de lo que se trata en nuestro proyecto, ¿sí? ¿Alguien puede comentar si en segundo año trabajaron bases de datos en su proyecto? No pudieron llevarlo a cabo porque ya no se pudo hacer experimental. ¿Alguien puede comentar algo? En mi caso, recuerdo que el doctor había como que explicado, pero nunca lo llevamos a cabo. No lo llevaron a cabo, ok. Sí, creo que es cuando iba a empezar ya la etapa de obtención de información. Entonces, imagínense ustedes que han han aplicado su cuestionario, por eso les comentaba la opción de poder hacer algo en línea para tener esta práctica. Entonces se aplica un cuestionario y ya que se tiene, se captura. Capturamos esto en una base de datos como esta, donde cada columna va a ser, por ejemplo, edad, índice de masa corporal, peso, talla, estado civil, y así en las pestañitas vamos poniendo las secciones de la encuesta, hasta que tengamos ya capturado, no sé, o 50 individuos, 100, 200, 500. Hay proyectos en Estados Unidos epidemiológicos de largo tiempo, de miles de individuos que forman cortes o estudios longitudinales de seguimiento de varias mediciones a lo largo de la vida para poder entonces tener pues cortes muy grandes que permitan estudios como poder ver si hay asociación entre fumar y cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, ya con la base de datos, podemos entonces hacer nuestro análisis estadístico, sea muy descriptivo con el promedio, desviación estándar, mediana, frecuencia o porcentaje, por ejemplo. Muy bien. Entonces, para trabajar en los estudios de asociación, donde las variables son categóricas o cuantitativas y poder hacer chi cuadrada, necesitamos que las variables sean en categorías, en opciones, como esta que vemos aquí del genotipo 1, 2 o 3. Esas son las categorías que vamos a trabajar cuando hagamos nuestros análisis de chi cuadrada. Podemos tener una variable continua, por ejemplo, como índice de masa corporal, y después convertirla en categórica de peso normal, sobrepeso, obesidad extrema, etc. ¿Alguna pregunta? Okay. Entonces, las variables pueden ser de dos formas. Las variables cualitativas o categóricas son las variables, por ejemplo, nominales, donde encontramos que la variable tiene o no la característica de interés, y son nominales porque usualmente tienen un nombre nada más, masculino y femenino, y ninguno de los dos tiene mayor peso que el otro, tienen igual peso ambas variables. Por eso son nominales, se tienen nombres. En cambio, las variables ordinales, aquí sí, la característica es gradual, tiene un orden y tiene un nivel o un peso que le proporciona cada una de ellas. Por ejemplo, frecuencia de uso de mascarilla o de guantes o de algún elemento de protección personal, por ejemplo, para el caso de los trabajadores, o nosotros ahora que
estamos en estas condiciones. Puede ser nunca, a veces, siempre. Entonces elige una de las tres opciones que se tienen y dependiendo de la forma en la que estemos haciendo nuestra hipótesis, nuestra pregunta de investigación y lo que esperamos, puede ser que se penalice, por ejemplo, el no tener la opción de nunca tenga pocos puntos, mientras que la opción de siempre usar mascarilla o guantes tenga un puntaje más alto. Entonces se construyen otras variables, otros componentes o variables compuestas o se reportan también de esta forma. Entonces son dos tipos de variables cualitativas o categóricas. De nombre, donde ninguna o ambas tienen el mismo peso, o bien de orden, ordinales, donde sí hay una ponderación o nivel o una gradualidad respecto a que no cuentan lo mismo, que sí hay un gradiente de peso aquí. ¿Vamos bien? Seguimos. Las variables cuantitativas, por ejemplo, aquí tenemos que permiten diferenciar de una manera más precisa o más cercana a los individuos y se señalan las diferencias que pudieran encontrarse. Por ejemplo, las variables discretas solo admiten números enteros. Por ejemplo, número de médicos de un hospital. No podemos tener 1,5, 2,5, tienen que ser números cerrados, 1, 2, 3, son discretas. Mientras que las continuas, aquí sí se puede tener un número de fracciones. Podemos tener, por ejemplo, en diferentes escalas, una cantidad muy variable. Por ejemplo, si aquí tenemos una cuenta de espermatozoides, podemos tener, por ejemplo, gran cantidad de formas y de concentraciones de reportarlo, y es posible tener también fracciones. Respecto a las escalas de medición, tenemos aquí en las escalas nominales donde tenemos nombres, y en nuestro cuestionario, por ejemplo, ponemos estado civil. Podemos poner 1 soltero, 2 casado, 3 unión libre, 4 viudo, por ejemplo. ¿Por qué vamos a poner números? Porque recordemos que nuestra base de datos no va a estar la palabra soltero, ni casado, ni unión libre, ni viudo. En nuestra base de datos solo vamos a ver números, 1, 2, 3, 4. Por eso en nuestra tabla de variables tenemos que definir qué es estado civil y cuáles son las diferentes opciones que podemos encontrar, que son estas 4, por ejemplo, para un proyecto. Y solo podemos, y además en algunos casos son excluyentes las respuestas. No puede haber selección o elección más de una. En las ordinales, por ejemplo, en las de orden, donde hay jerarquías, ahí puede haber también bueno, malo, que sería C, excelente, y puede haber varias opciones. En las escalas de intervalo podemos también tener diferentes unidades de medida y tener aquí, por ejemplo, el cambio de temperatura entre 36 y 37 es igual a un cambio de 49,50. Entonces, los intervalos son iguales. Podemos tener, por ejemplo, escalas de medición de proporción o razón. El nivel más alto de medición y el 0 representa ausencia, ¿sí? Por ejemplo, el peso de 50 libras es el doble de uno de 25 y uno de 100 es 4 veces mayor que uno de 25 libras. Entonces podemos tener
peso, proporción o razón, o en unidades representadas con unidades de medida como el peso, por ejemplo. Podemos tener intervalos, que son la temperatura en intervalos de 1 grado centígrado. Y podemos tener de orden o nominales, ¿sí? Entonces, es importante que nuestras variables estén bien definidas y tengan en nuestra encuesta ya clasificada esta información. Esto debe de detenerse antes de levantar la encuesta, no después de que ya tengo la información, veo cómo lo voy a dividir o lo voy a organizar o lo voy a clasificar. Lo tengo que pensar desde antes de aplicar mi cuestionario. Algunas formas de poner estos resultados en tablas, podemos tener tablas como estas. Y tenemos aquí tablas de distribución de frecuencias. Y aquí tenemos un conjunto de puntos ordenadas en sus respectivas categorías. Por ejemplo, tenemos aquí la variable es cooperación del personal para la calidad de una empresa. Y tenemos aquí el personal si se obtuvo cooperación o no se obtuvo cooperación. Solo hay 2 tipos de respuesta. Los códigos 1 sí y 2 no. Tenemos acá sin responder, también hay otra opción. ¿Sí? No es muy conveniente ni adecuado tener este tipo de respuestas porque le restan también peso a las demás opciones. Y tenemos aquí frecuencias absolutas. 100, 91 personas dijeron que sí se tiene cooperación y 5 no obtuvo cooperación. Y se pueden poner en porcentajes. Esta forma de reportar estas variables como estas en porcentajes de manera categórica es como lo vamos a trabajar en este taller para poder hacer los análisis de chi cuadrada. Quiere decir que aquí tenemos 3 opciones. Si se obtuvo cooperación, no, o sin responder. Y tenemos estas 3 aquí. Entonces, podemos trabajar con estos porcentajes o con estas prevalencias para el análisis de asociación de chi cuadrada. Entonces, por eso las variables que ustedes van a estar manejando en sus protocolos son de este tipo. ¿Alguien me puede recordar? Vamos a ver de cada proyecto una variable que tengan ya claro cuáles serían las 2 opciones o las 3 opciones que van a manejar en su proyecto. ¿Pueden comentarlo, por favor? Doctora, en el protocolo de diabetes, pues sería diabetes y obesidad las variables. Ok. Para la variable diabetes, ¿qué opciones vamos a tener aquí? Presente y ausente. Exactamente. Presente y ausente. Son 2 categorías. Y la variable obesidad, es solo obesidad, ¿no? ¿Sí? Pero pues depende de nuestras referencias No te escuchamos. en el índice de masa corporal. No se escuchó muy bien. La variable de obesidad también va a ser presente o ausente. Entonces vamos a tener una tabla de 2 por 2. La variable de efecto, que es obesidad,
presente o ausente, y la variable de exposición, que es diabetes juvenil, o es al revés la propuesta, obesidad juvenil y diabetes en la edad adulta, también entonces va a ser presente o ausente. Entonces, así vamos a tener las demás variables en los demás proyectos. Si se fijan, los vamos a reportar, si tuviéramos aplicar la encuesta, se captura con estos códigos presente o ausente, tenemos nuestras frecuencias absolutas y sacamos nuestros porcentajes. Y con estos datos de frecuencias y porcentajes vamos a estar trabajando para ver si hay asociación entre las dos variables. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Estamos repasando elementos de primer año. Entonces tendríamos bases de datos como estas, en las que cada celdita es un folio. Podemos tener, les decía, hay proyectos que tienen 50, proyectos que pueden tener una N de miles de individuos, y en las columnas vamos a tener todas las preguntas de la encuesta. Todas se preguntan por algo, se miden algo que va a ser de utilidad y de información para poder hacer un análisis, una estadística, una asociación, y entonces tenemos puros numeritos que corresponden a el valor que le asignamos a cada una de estas medidas. Entonces, por ejemplo, aquí el estado civil habíamos dicho 1 soltero, 2 casado, 3 unión libre, 4 viudo. Entonces solamente tenemos esos números. No podemos tener un 5, ni un 6, ni un 7, porque las únicas opciones son el 1 al 4. Entonces, cuando hagamos la limpieza de la base de datos, quiere decir que tenemos que revisar que no haya un 5, que no haya un 6, que no haya un número que no corresponda a las opciones. Lo mismo para las demás, sabe leer, escribir, años de escolaridad completos, etcétera. Y así entonces va a estar nuestra base de datos. Por eso le tenemos que poner a cada respuesta un número y una opción. Tampoco podemos dejar preguntas abiertas. ¿Cómo ponemos todo lo que diga una pregunta abierta en una celda? No lo podemos poner. Tiene que haber una clave, un código que le asigne un valor a cada elemento que va a ser medido, ¿sí? Entonces, tenemos las bases de datos como estas, y ya de aquí es que rellenamos las tablas como vimos la anterior. Estas frecuencias absolutas y porcentajes se le piden al programa ya con la encuesta capturada. Y podemos hacer entonces nuestras gráficas de figuras, de barras, histogramas, de prevalencia, etcétera. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Recordaron un poquito estos elementos? Los repasaron para que los empecemos a ver un poco más a fondo en este curso. ¿Cómo están? ¿Lo están sintiendo pesado? ¿Lo están sintiendo mucha información? ¿Está bien el repaso? Quiero escucharles para saber cómo vamos. Pues
En lo personal, ya ahorita siento que está relativamente sencillo. Son cosas que ya hemos estudiado y Ok, solamente es como que refrescar la memoria, así que no se siente muy pesada la clase. muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo en lo personal tampoco lo sentí pesado y sí siento que solo es como que repaso de cosas que ya sabemos, entonces por ahora está tranquilo. Ok, muy bien. Doctora, la base de datos es para el cálculo, ¿no? De la chi cuadrada que mencionaba. La base de datos es para poner todo lo que se obtuvo en el cuestionario. O sea, todo lo que se aplicó en el cuestionario se captura en la base de datos y a partir de la base de datos entonces vamos construyendo la sección de resultados y le pedimos a ver a la base de datos que nos diga el peso de la población y nos va a dar el peso promedio y ahora quiero que nos diga en cuántos tienen peso normal, sobrepeso, obesidad, obesidad extrema y me va a dar los porcentajes. Ya voy a saber qué porcentajes tiene cada uno. Y le puedo pedir también que me haga, que me dé las opciones, como ya dijimos aquí, cuántos tuvieron diabetes, ¿sí? Cuántos no lo tienen y cuántos tienen diabetes y obesidad y cuántos tienen diabetes pero no tienen obesidad. Y así poder entonces hacer nuestras tablas de 2 por 2 y poder entonces rellenar esas tablas para poder hacer el análisis de chi cuadrada. Entonces, no sé si queda tu pregunta. No solamente nos va a dar el análisis de las tablitas de chi cuadrada como tal, nos va a dar toda la información primero descriptiva que necesitamos saber de la población y después le podemos pedir la información que corresponda a las tablas de chi cuadrada. Entonces, no se restringe a datos de chi cuadrada, sino todo lo que necesitemos pedirle a la base para el análisis descriptivo y estadístico, nos lo puede dar. Sí, ya quedó más claro. Gracias, ¿Ya doctora. quedó más claro? Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar a ver parte de lo que es las tablas en chi cuadrada. Algunas cosas ya las vimos en esta presentación, pero les quiero mostrar cómo quedan las tablas en chi cuadrada para que vayan pensando en su variable, sobre todo las variables que no se han podido tener muy claras en este momento, porque es importante que sí las definan de esa manera. Entonces, a ver. ¿Ves la presentación de chi cuadrada? Sí, doctora. Sí, ok, bien, gracias. Entonces, a lo que vamos a llegar después de varias sesiones de repasar también la medición de variables, la definición y otros aspectos, vamos a ver que chi cuadrada va a evaluar asociación entre variables categóricas. A eso se va a enfocar. Entonces, no quiere decir que nos vamos a olvidar de las variables continuas. No nos vamos a olvidar de ellas. Las vamos a tener como el contexto de la población. El peso, la talla, el índice de masa corporal, la presión arterial, alguna respuesta al estrés y otras variables que son continuas, las vamos a tener y seguir manejando, pero no vamos a hacer análisis con ellas como tal, a menos que las convirtamos en variables categóricas. Es decir, si yo ya tengo el índice de masa corporal numérico,
lo puedo transformar a la categoría peso normal, sobrepeso, obesidad. Entonces vamos a estar trabajando con tablitas como esta que les presento aquí y les he comentado en los ejemplos. Entonces vamos a tener este primer acercamiento a tablas como esta, donde vamos a tener en exposición, expuesto y no expuesto. Y en evento, enfermedad o en desenlace, enfermos y sanos o no enfermos. Entonces vamos a tener en nuestra base de datos de Excel, de Stata, EpiInfo, la que Sigma, la SPSS, cualquier base de datos, nos va a decir cuántos individuos de nuestra población estuvieron expuestos a la variable que definimos bien de exposición, que pudo ser obesidad juvenil, o que pudo ser aislamiento social, o que pudo ser COVID, o que pudo ser plaguicidas, cualquier exposición que vamos a definir. Y los enfermos, ¿cuántos de los enfermos estuvieron expuestos? ¿Cuántos de los enfermos no estuvieron expuestos? ¿Cuántos sanos estuvieron expuestos? ¿Y cuántos sanos no estuvieron expuestos? Esta proporción de enfermos expuestos y sanos no expuestos, este contraste es el que nos va a decir si esta enfermedad o este desenlace está asociado a esta exposición. ¿Será que podamos decir que estas dos variables tengan una relación causal? ¿Creen que podamos decir eso? ¿Que esta exposición fue la causa de la enfermedad? Sería dependiendo del resultado, ¿no? O sea, dependiendo de los datos que arroje, podríamos pues saber. No precisamente. ¿Qué opinan los demás? Podemos decir en un estudio epidemiológico donde hay múltiples variables o un desenlace es multifactorial, que solamente uno de ellos que dio un valor significativo fue la causa de esa enfermedad. Ignorando todas las demás posibles contribuciones de una enfermedad multifactorial. Pues creo que no. No, exactamente, no podríamos. Aquí es como solo tener un plano, dos variables entre sí, exposición y enfermedad, o exposición y efecto. Pero si este efecto es multifactorial, no podríamos decir que está atribuido únicamente a esta exposición. Esta es una limitante de la chi cuadrada, que solamente puede decirnos cómo se relacionan dos variables. Es como un plano, una hoja de papel. Vemos en el mismo plano horizontal cómo interactúan entre sí. Pero resulta que hay otro tipo de fuerzas verticales y que modifican esta relación, pero no las podemos ver con chi cuadrada. Las podríamos ver con otros análisis de regresión logística multivariada, donde ahí consideremos potenciales confusores. Y entonces, si estamos viendo tal vez, podríamos considerar ahí otras covariables que también están contribuyendo a este desenlace. Entonces, en un estudio poblacional epidemiológico no podemos establecer relaciones causales.
Eso tendría que ser en un estudio experimental controlado, como un estudio de laboratorio en modelos animales, como los que creo que vieron en segundo. Entonces, en epidemiología, una relación entre dos variables es eso, una relación, una asociación. No es una relación causa-efecto. Eso es bien importante que lo tengan en mente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en chi cuadrada, los datos o las variables que ya dijimos que medimos a través de una encuesta, a través de un instrumento para tomar el peso, la presión arterial, la glucosa, tienen que ser de tipo cualitativo. Si las obtenemos de manera cruda de algún modo, las tenemos que volver en categorías y poner niveles. De aquí a aquí es el nivel 1, y de este rango es el nivel 2, etc. Entonces, se clasifican en 2 o más y que son excluyentes. Esto es importante. Entonces, un individuo solo puede estar viendo esta tabla, ahorita la vamos a hablar un poquito más a detalle. Los individuos solo pueden estar en una de estas 4 celdas. O están enfermos o están sanos. Y lo tengo que tener bien definido. No puedo tener incertidumbre si está enfermo o está sano. Si mi variable la definí mal y uno de los criterios no lo consideré o no lo medí, entonces a lo mejor lo pongo en la celda de sano cuando en realidad está enfermo. Entonces, ¿qué tipo de asociación voy a encontrar? Una que no es un error. Lo mismo en la exposición. Si yo no mido la exposición de la manera adecuada, puedo decir que alguien no está expuesto a plaguicidas cuando en realidad sí lo está. Pero yo apliqué una prueba o tomé una muestra de orina para medir plaguicidas no en el momento adecuado y se perdió en la orina, por ejemplo, los metabolitos de plaguicidas, o la tomé mucho tiempo después, pero el efecto ya ocurrió, el daño está en el organismo, pero en ese momento yo no tomé la muestra de manera adecuada. Por eso es importante que se defina bien esto, porque no puedo tener errores al clasificar como sano y enfermo, o expuesto y no expuesto. Y no puedo repetir a la persona en 2 celdas, son mutuamente excluyentes. Entonces puede haber opciones de 2 categorías como esta, o de 3 categorías, como por ejemplo el peso, o alguna otra. Entonces aquí tenemos proporciones, utilizamos frecuencias de variables para reportar o no un evento. Entonces aquí vamos a tener frecuencias, personas, números de personas, que pueden también reflejarse como un porcentaje. Es decir, la variable, por ejemplo, de peso, no podemos manejar kilos como tal. Tenemos que poner, en el caso de los compañeros, obesidad presente o ausente. Exposición a el COVID presente con una prueba de PCR, por ejemplo, ausente si la PCR sale negativa, ¿sí? por dar un ejemplo. Entonces, se contrastan frecuencias de 2 o más sujetos con respecto a una variable y los resultados se presentan como tablas de doble entrada. Tenemos aquí la variable enfermedad y la variable exposición. A estas se les llama tablas de contingencia. Pueden ser de 2 por 2 cuando las opciones son 2 y 2, o pueden ser 2 y 3, según cada variable. La frecuencia o el porcentaje es el estimador estadístico que expresa la variable. Podemos encontrar aquí números crudos y entre paréntesis, por ejemplo, un porcentaje. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, cuando mencionó lo de los errores de que si alguien está enfermo y no, ¿son los errores tipo 1 y tipo 2? Exactamente, es aceptar una hipótesis verdadera cuando es falsa y viceversa.
porque las clasificaciones no estaban claras o hubo errores para clasificar y llevan finalmente eso lo vamos a ver en otra clase, llevan finalmente a tener un valor de P cuando en realidad dio, pero y aceptamos una hipótesis cuando en realidad no la hay, ¿sí? Es eso, lo vamos a ver con más detalle en otro tema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Gracias. Muy bien. Entonces, por eso tenemos que tener nuestra definición de variable muy clara para evitar, es que yo lo clasifiqué acá. No, pero yo lo clasifico aquí. Y si no hay un consenso claro y cada investigador o participante del equipo lo clasifica de una manera distinta, entonces ahí va a haber pues muchas confusiones. Y ya dijimos que las variables deben estar bien identificadas y reflejadas como en tablas como en esta. Y vuelvo a comentar aquí, tenemos el índice de masa corporal en las unidades tal cual, peso sobre talla al cuadrado, y ya dependiendo en cada caso, la podemos entonces poner en categorías. Normal, sobrepeso, obesidad extrema, y las reportamos aquí 20, 45, 29 o 6% como en porcentaje, ¿sí? Entonces, ya más o menos va quedando claro que vamos a trabajar variables cualitativas, variables categóricas, pero no necesariamente las tenemos que medir como categóricas, podemos medirlas de manera continua y después convertirlas en alguna categoría. Otras veces, si es por ejemplo un cuestionario o un test, ya viene de acuerdo igual a su puntaje, a qué categoría le va a corresponder esa clasificación. Ya vimos esto igual, esto ya lo vimos también, de las variables. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos que están acá nos muestran ejemplos reales. Esto es, por ejemplo, de una tesis de medicina, de un proyecto que trabajamos en el laboratorio y tuvimos estos resultados. Vamos a ver este ejemplo. Así van a trabajar ustedes, así tendrían ustedes sus resultados en su proyecto. Sus bases de datos les llevarían a tener resultados de este tipo. En algún momento estoy segura que lo van a llevar a cabo. En algún momento, cuando se restablezcan las condiciones, cuando les toque llevar a cabo tal vez su tesis, cuando estén haciendo alguna rotación en alguna unidad de primer nivel, o cuando estén ya durante el internado o el servicio social, van a tener que reportar frecuencias, prevalencias como este tipo, ¿no? Entonces, aquí vamos a repasar o empezar a ver algunas cosas. Entonces, vamos a comparar o contrastar dos variables cualitativas. Y aquí en este caso, donde son de 2 por 2, ambas tienen solo dos opciones, es decir, las variables son dicotómicas. Siempre tienen que ser así. De 2, no. Ya dijimos que puede haber variables que tengan 3 categorías o 3 niveles o 3 formas de expresión. Acá también es importante que, ¿qué pasaría si una variable la dividimos en muchos niveles o en muchas opciones, y en lugar de ser 2 o dicotómica, son por ejemplo politómica y tenemos 4, 5 más, pero tenemos un tamaño de muestra muy pequeño? ¿Qué creen que pase?
puede que perdamos el enfoque de nuestra pregunta de investigación, nuestra asociación se pierda con las diferentes características de la variable. ¿Se pierda cómo? ¿A qué te refieres? Vas bien. Algo no va a salir del todo. Ajá. Son muchas asociaciones y pues la que nos interesaría, nos debería de interesar, pues estaría perdida dentro de las demás. En realidad es una asociación. A lo que me refiero es, imagínate que en lugar de que aquí sean expuestas 25 mujeres y otra categoría de no expuestas donde hay 37, en lugar de tener expuestas sí o no, tendríamos expuestas y tendríamos nada, muy poco, moderadamente, muy expuestas, altamente expuestas, súper expuestas, por ejemplo. Y nuestra N fuera muy pequeña, ¿qué pasaría al tener múltiples celdas y categorías? Eso es la misma variable. La variable es exposición. Pero en lugar de tener 2 opciones, tuviéramos 4, 5, no sé. ¿Qué piensan que pueda pasar? ¿Habría un sesgo? ¿Habría un sesgo? No, no habría un sesgo. No llegaríamos a la conclusión. No, sí podemos llegar a la conclusión. Es la misma variable, la misma. La variable tiene muchas formas de ser, muchas. Y puede haber individuos de todos esos tipos y de todas esas opciones. Pero si tengo muy pocos individuos, ¿qué puede pasar con esas celdas? ¿No tiene que ver con que no sea tan confiable al final nuestro resultado? No, no tiene que ver. No, todavía no está tal vez muy claro de verse. Imagínense que hubiera estas muchas opciones de exposición que les digo y que, no sé, nuestra N sea de 20. Acá tenemos una N más o menos grande. Pero si tuviéramos una N de 20 individuos y tuviéramos unas 5 categorías en la variable de efecto, por ejemplo, y la variable de exposición sí sea de 2, ¿cuántas celdas vamos a tener? Si por un lado tengo 5 categorías de efecto y por otro lado tengo 2 de exposición, ¿cuántas celdas se van a formar? ¿Mi tabla de 10. cuánto va a ser? Exacto, mi tabla va a ser de 5 por 2, va a haber 10 cuadritos. Y si mi N es de 20, ¿qué podría pasar? Que haya Algunos celdas, podrían quedar pero vacíos. Exactamente, que haya celdas que queden vacías. Tengo tan poquitos individuos que eso no es representativo y que tal vez alguna variante que se presente en una frecuencia o prevalencia muy bajita en mi población, al tener una N de 20, no voy a tener tal vez ese caso que tiene una exposición muy baja con un efecto muy grande, por ejemplo. Entonces van a quedar celdas vacías. No voy a tener esa información ahí y entonces voy a tener huecos o celdas con ceros. Y eso entonces me va a llevar a un resultado inadecuado. ¿Pero por qué? Pues porque mi N fue muy pequeña y tengo múltiples formas en las que puedo observar ese evento. Entonces, aquí también depende de qué tan compleja sea la variable.
Entonces, si yo no conozco bien mi variable y decido, por ejemplo, como los grupos de edad que les decía, quiero partir la edad de 10 en 10 y tengo desde recién nacidos hasta de 100 años. O sea, muchas opciones. Y si mi N es pequeña, a lo mejor no tengo algún grupo de edad. Entonces, a lo mejor no me conviene partir de 10 en 10. A lo mejor me conviene partir en grupos de 20 en 20 y tengo menos celdas que rellenar, ¿sí? Entonces, aquí esto es importante también tener en cuenta eso. ¿Cuántas celdas y opciones tiene mi variable? Y mi N de cuánto va a ser. Por eso tengo que estimar mi tamaño de muestra con esa prevalencia. No puedo decir una N a conveniencia de 25 individuos si mi variable es muy compleja. Si hay múltiples formas en las que puedo encontrar esa respuesta. Entonces, hacia allá va la pregunta, ¿sí? Y eso se los comento para que su variable, si alguna variable de las muy recientes que estuvimos viendo en la clase pasada no está bien todavía definida o clara y ustedes la tienen que manejar, no dividen en tantas opciones. Por ejemplo, aislamiento social. Si apenas esa variable se va a construir, no pongan múltiples opciones de aislamiento social. Traten de escoger algo que refleje realmente lo que quieren medir, pero sin partir en tantas opciones muy específicas, porque se vuelve complicado o tener en cuenta que van a requerir un tamaño de muestra seguramente muy grande para poder tener de todas esas opciones, ¿sí? Sí me captaron lo que trataba de explicar con este punto, con este ejemplo. Como dijeron sus compañeros, pueden quedarse celdas vacías, ¿sí? Entonces, esto es importante. Entonces, vamos a ver este ejemplo de una tesis que les decía de médico cirujano, donde tenemos acá evaluar la asociación entre exposición a plaguicidas en mujeres de una comunidad agrícola y tenemos exposición a plaguicidas expuestas 25 mujeres, no expuestas 37. Y lo reportamos acá en porcentajes, 44, 48, 63. Tenemos dos opciones como exposición. Y como la característica o el efecto, queríamos ver si la exposición a plaguicidas en mujeres de una comunidad agrícola se asociaba con alteraciones reproductivas. ¿Cuáles? Embarazo en el primer año, dificultad para embarazarse en el primer año, inicio de vida sexual activa, dificultad para embarazarse y dificultad para lograr la primera gesta. Entonces, acá lo que manejamos fue un análisis de chi cuadrada solamente de estas dos variables, exposición y eventos a nivel de salud reproductiva femenina. Entonces, vamos a ver qué encontramos aquí. Tenemos acá los valores de P. Esos valores de P, como cualquier prueba estadística, si el valor es menor a 0.05, quiere decir que sí es significativo. Sí es estadísticamente significativo. Implica que en este caso sí hay asociación. ¿Cuáles son las variables que se asociaron con la exposición en esta tabla? ¿Quién quiere decir?
Nadie. ¿No está claro? O no, no quedó bien clara la explicación. Aquí lo que tenemos que verificar es que el valor de P de la prueba de chi cuadrada menor a 0.05 quiere decir que la exposición se asoció con el evento. Vamos a ver este ejemplo. La exposición a plaguicidas de mujeres de una comunidad agrícola se asoció con problemas para tener embarazo en el primer año de relaciones sexuales. ¿Qué diríamos? ¿Sí o no? No se asoció. No se asoció. El valor de P de la prueba de chi cuadrada es mayor de 0.05, quiere decir que no se asoció esa variable de exposición con efecto. El segundo caso, la exposición a plaguicidas se asoció con algún cambio en el inicio de la vida sexual activa. No. Y esta variable no es de chi cuadrada. Este análisis es una prueba de TED Student que compara promedios. Entonces, los años de inicio de vida sexual activa no fue diferente en relación a estar expuesta a plaguicidas o no. Vamos a ver estos otros casos. La exposición a plaguicidas en mujeres de una comunidad agrícola se asoció con la dificultad de embarazarse. ¿Qué dirían? Sí. Sí se asoció. Sí se asoció y por eso los marcamos en rojo. Y podemos ver el contraste, ese contraste que les decía de llenar las celdas, de cómo se distribuyen los individuos en estas 4 celdas, de expuestos y no expuestos, sanos y enfermos. Aquí no estamos presentando las que no, estamos presentando las que sí. Es una tabla ya resumida que presenta todos los casos. Entonces aquí tenemos 48 mujeres expuestas a plaguicidas que tuvieron dificultades para embarazarse, en contra de 16 mujeres que no estuvieron expuestas a plaguicidas y tuvieron dificultad para embarazarse. ¿Logran ver este contraste? 48 contra 16. Es claro, ¿no? Se ve que probablemente algo va a salir por ahí marcando un contraste o una diferencia. Pero no puedo decir que este porcentaje es mayor hasta que yo vea mi prueba de chi cuadrada. ¿Sí? Solo con ver 48, que es mucho más que 16, no puedo decirlo sin mi prueba estadística. Entonces, ¿cómo quedaría redactada esta conclusión para estas dos variables? En este caso, ¿cómo quedaría esta conclusión? La exposición a plaguicidas demostró ser significativo. Bueno, no sé, pero sé de que se tiene que utilizar la palabra estadísticamente significativo para demostrar que hay diferencias entre la población expuesta y no expuesta. Vas bien. En el caso de chi cuadrada, las palabras clave que hay que usar son que las dos variables se asociaron. Entonces, en este caso, no tenemos que decir asociación estadísticamente significativa, solamente con que digamos que la exposición a plaguicidas de mujeres de una comunidad agrícola se asoció con la dificultad para embarazar. Esa es la conclusión de esta prueba. Eso nos está diciendo este valor de 0.007. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo quedaría la conclusión de esta segunda? ¿Quién lo quiere comentar?
Está difícil. Podría ser, se demostró una asociación entre la exposición a plaguicidas y la dificultad para lograr la primera gestación. Exactamente. ¿Qué pueden ver respecto a estos valores de P? ¿Qué pueden decir este contra este? Que la diferencia es mayor en la Ay, no escuchamos. de que la P es mayor en dificultad para lograr la primera gesta. La P es mayor, más o menos por ahí va el sentido. A ver, aquí lo que podríamos decir es, la P es mucho más chica, ¿sí? Aquí hay un 0 adicional acá. Entonces, mientras más pequeña sea la P, el valor de P, quiere decir que la asociación es más fuerte. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Mientras la asociación sea más fuerte, el valor de P va a ser más chiquito. Aquí vean, es 0.007 a 0.0003. Es más chiquito. ¿Por qué esta variable dificultad para lograr la primera gesta se asoció más, o no es que se asoció más, se asoció más, fue más fuerte la asociación con la exposición respecto a la dificultad de embarazarse? ¿Por qué? ¿Qué nos están diciendo estos números? 48 contra 16, 63 contra 13. ¿Pueden ver algo ahí? Pues que hubo una mayor cantidad de mujeres con dificultad para lograr la primera gesta, ¿no? Ajá, que el contraste es más alto. No es lo mismo 48 contra 16 que 63 contra 13. Entonces, mientras el contraste sea más grande o más marcado, la asociación va a ser más fuerte. Y entonces el valor de P va a ser más pequeño. ¿Sí? Si yo preguntara aquí, o si ustedes tuvieran que tomar una interpretación de esto y decir, a ver, ¿cuál de estas dos variables fue más importante o tuvo mayor asociación? Pues diríamos que esta fue más difícil lograr la primera gesta, o estuvo más asociado la exposición con lograr la primera gesta a embarazarse. Tal vez hubo años de retraso para lograr la primera gesta y finalmente hubo un embarazo. Pero esta primera gesta tal vez tardó más. Tendríamos que ver los años para embarazarse, que seguramente fueron más altos en este grupo que en este. Pero aquí es lo que yo trato de mostrarles y que quiero que se fijen, por favor, es en los números, ¿sí? Si tengo un número mayor de 0.05, no hay asociación. Lo estamos viendo acá, 44 contra 59. Era de esperarse que esto saliera, que no hay asociación, ¿de acuerdo? No es lo que esperábamos. Y aquí tenemos 48 contra 16 y esperábamos que las expuestas tuvieran en mayor cantidad dificultades para embarazarse contra esta. Y dio significativo. Y si se sigue cargando más la celda de expuestas con daño a la celda de no expuestas sin daño hay menos, entonces es de esperar que 63 contra 13 probablemente va a dar una asociación fuerte, ¿sí? Entonces, esto es como
adelanto de cuando hacemos nuestras tablas y no tuviéramos este valor de P, ya nos va mostrando una proyección de lo que podría salir, de lo que podríamos esperar en estos resultados. Entonces, esto es a lo que finalmente vamos a llegar en un estudio de epidemiología de tercer año, de métodos aplicados a estudios de asociación, sanos, enfermos, expuestos y no expuestos. Por eso la definición de expuestos la tengo que tener muy bien clara, muy bien definida. Expuestos a obesidad, expuestos a aislamiento social. Y no puedo tener dudas de poner si estuvieron aislados o no estuvieron aislados. ¿Tuvieron obesidad o no tuvieron obesidad? ¿Sí? Y el evento, en este caso, es la depresión, la ansiedad, la diabetes. Pues eso tal vez es también más fácil de clasificar en sí o en no con las guías de práctica clínica. ¿Sí? Entonces, hacia eso es a donde llegaría los resultados, la tabla principal de los protocolos, la tabla estrella del protocolo, de los resultados que va a dar con las conclusiones, va a ser una tabla como esta. Y otras tablas adicionales que veríamos al principio son como las que les mostré, las características de la población, donde les presento a todos, tienen este rango de edad, este nivel educativo, este estado civil, estos antecedentes laborales, ascendencia maya, cuántos hablan español, etcétera. Entonces, pero la tabla principal que me va a permitir contestar mi pregunta de investigación, esas preguntas que ya tienen, si la exposición a obesidad juvenil o en la adolescencia se asocia con diabetes en la edad adulta, la vamos a poder contestar cuando hagamos un análisis de chi cuadrada de este tipo. Y tengamos aquí los valores de P y de chi cuadrada también. ¿Cómo ven? ¿Está ahora un poco más claro a dónde vamos a llegar? Todavía no está muy claro. Sí, yo, doctora, ya lo tengo más claro. Sí, doctora. Yo ¿Ya? igual, está bastante claro. Ok, gracias. Entonces todo va a depender finalmente de cómo clasifiquemos a los sanos, enfermos, expuestos, no expuestos, hagamos nuestra prueba de chi cuadrada y la interpretemos de manera adecuada. ¿Sí? Ahora, en las siguientes clases vamos a ver cómo se hace esta prueba. Cómo, después de que tengamos aquí nuestros cuadritos y nuestros datos, cuál es la fórmula y cómo hacemos finalmente para tener estos valores aquí y poder decir, ¿hay asociación? ¿No hay asociación? Contesto mi pregunta, acepto mi hipótesis, rechazo mi hipótesis, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahorita es importante que trabajen en la definición de sus variables para que no hagan una clasificación inadecuada o del evento o de la exposición. Eso es lo que ahorita me gustaría que se concentraran en definir bien tanto el evento como la exposición para que no se ocurra que pusieron a un individuo en una celda que no le correspondía o que no hay claridad en dónde va a ir uno o en otro. ¿Sí? Eso es ahorita el momento clave de definir sus variables. ¿Sale? Entonces, terminamos por hoy. Voy ahorita a mandar la invitación para la clase del martes. Nos vemos el martes. ¿Cómo están de exámenes la próxima semana?
Tenemos un examen el lunes. El lunes, ok. Entonces no deberíamos de tener problema para el martes. Entonces nos vemos el martes a la 1 de la tarde para continuar con esto e ir viendo ahora cómo se manejan las fórmulas y seguir avanzando en el protocolo. ¿Sale? Pues que tengan buen fin de semana, estudiando seguramente. Cuídense mucho, les deseo mucho éxito en su examen. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos, hasta luego, cuídense. Gracias. Hasta luego. Bueno, adiós.